Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un gran honor para mí dar apertura a la primer charla del día. Hoy tenemos una temática muy actual. Cuando estuvimos dándole forma al contenido de la charla, pensamos en el gran desafío que tenemos en soja de poder disminuir la brecha de rendimiento entre el rendimiento real, potencial y el alcanzado por el productor. Hoy Mauri les va a comentar sobre los engranajes productivos, cómo trabajar a través de nuevas alternativas de bioestimulación y trabajo con herbicidas para mitigar un poco el golpe de estrés que sufre el cultivo, tanto biótico como abiótico en el ciclo. La disertación va a estar a cargo de Mauricio Durani, ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad de Rosario. Él es director de AgroAdvice. Es asesor privado en la zona de Santa Fe Sur, de Córdoba, del sudeste y del norte de Buenos Aires, miembro de APSE, Asociación de Protección Profesional de Cultivos. Y bueno, la charla de hoy se titula Soja sin límites, tecnología líder de bioestimulación para reducir pérdidas por el uso de herbicidas. Antes que nada, quiero agradecer, antes de darle la palabra a Mauri, el espacio a Presit. Es el tercer año que desde TIMAC estamos auspiciando y acompañando el Congreso. Para nosotros es fundamental que se generen estos espacios para poder intercambiar y mostrar nuestras experiencias para salir con más desafíos, más conocimientos y actualizados técnicamente para afrontar la campaña que se viene. Los dejo en buenas manos, así que todo tuyo, Mauri. Bueno, buenos días. Entiendo de que si alguien vio algunas de estas imágenes y las asoció en algún momento a lo que le pasó en el lote o a lo que le pasó al vecino o lo que ve cuando lo llaman a monitorear algún lote, entiendo que están en la charla correcta, digamos, ¿sí? Muchísimas gracias, Lu, por darnos este espacio, digamos, de intercambio y de poder, digamos, transmitir lo que nosotros hacemos en ensayos y vemos a campo, trasladárselo a la comunidad técnica para nosotros es muy valioso, así que te agradezco profundamente la invitación, agradezco a Presid por dejarnos participar y formar parte de esta primera charla. Le voy a contar un poquitito lo que hacemos y después ya nos vamos a meter de pleno para lo que vinieron a escuchar, que es, digamos, cómo reducir o cómo mitigar este efecto del estrés de los herbicidas, aún siendo selectivos para algunos cultivos. Y vamos a intentar meter esto en este espacio de 40 minutos con algunas preguntas al final que puedan llegar a surgir. Así que cualquier cosita me vas avisando y vamos adelantando, ¿sí? Soy el responsable de AgroAdvice. AgroAdvice es una consultora que está en la localidad de Venado Tuerto. Tenemos dos patas o dos pilares fundamentales. Básicamente nos dedicamos al asesoramiento y al monitoreo, ¿sí? Zona sur de Santa Fe. Agarramos algo de Córdoba y norte de la provincia de Buenos Aires.
Y la segunda pata nos dedicamos a la investigación y al desarrollo, dándole soportes a las empresas y a las multinacionales. Hoy contamos con 2 campos experimentales en la ciudad de Venado Tuerto, más allá de que por ahí hacemos algún ensayo satélite a la redonda. Pertenecemos a una red, ¿sí?, de trabajo en equipo, ahí están las personas que la componen, bajo mismos protocolos y bajo mismas líneas de observación a campo. Lo que buscamos con esta red es, digamos, tener un dato para una determinada campaña en 6 sitios o en 6 zonas agroecológicas totalmente distintas, sumado al soporte de laboratorio que podemos tener en Pergamino de la mano de Lucre, que está ahí en primera fila escuchándome, digamos. Así que te agradezco por venir. Bueno, como para arrancar, digamos, uno piensa o uno intenta graficar un sistema de producción como una máquina llena de engranajes, donde cada uno de esos engranajes, digamos, tiene que calzar perfectamente con el otro para que el sistema circule, digamos, y vaya para adelante, ¿sí? Y en cada uno de esos engranajes uno, digamos, puede ponerle el nombre que quiera, la rueda que quiera, ¿sí? Podemos hablar de fertilización, podemos hablar de manejo integrado de plagas, manejo integrado de malezas, ¿sí? Podemos hablar de bioestimulación. Lo importante para mí cuando uno piensa en ese engranaje es pensarlos en todos, digamos, los niveles de productividad, ¿sí? Normalmente, y es lo que nos pasa a nosotros en la consultora, que cuando el rinde del campo es similar o superior al que nosotros pusimos como objetivo en la planilla de Excel, no miramos para atrás y pensamos en qué engranaje podemos, o cuáles de los engranajes podemos mejorar, ¿sí? Cuando nos pasa a la inversa, que el rinde que traemos del campo está muy por debajo de lo que nos propusimos como objetivo en la planilla, estamos 6 meses pensando qué podemos hacer, ¿sí? Y la realidad es que esto hay que mirarlo siempre en los dos extremos, ¿sí? Cuando las condiciones van bien, en qué podemos mejorar, y cuando las condiciones van mal por algún tipo de situación que tuvimos en el medio, generalmente agroclimática, ¿sí?, porque es a lo primero que le echamos la culpa, lo pensamos con más detalle, con más detenimiento, ¿sí? Por eso lo importante de esta charla, y quiero que se lleven, es que más allá de lo que uno se puede llevar de acá o las ideas que podemos tomar de acá, digamos, es decir, bueno, yo siempre tengo que pensar que puedo sacar un plus de acuerdo a la zona agroecológica en la cual estoy trabajando. A ver, sabemos que los sistemas de producción se encuentran limitados por un sinnúmero de factores, ¿sí?, de los cuales yo ahí enumeré algunos como para no poner todos, que son bastante abarcativos, que algunos son manejables y otros no, digamos. En algunos podemos echar mano y en otros no tanto, ¿sí? Si vos decís, bueno, fertilidad física podemos trabajar, sí, fertilidad química podemos trabajar, compactación de suelo podemos trabajar, las precipitaciones no las podemos manejar, pero podemos tomar alguna estrategia, digamos, defensiva o un poco más agresiva, ¿sí? Radiación nos limita la productividad, ¿sí? Temperaturas extremas. En las últimas 3 campañas en la localidad de Venado Tuerto sufrimos estrés térmico severo en los cultivos de verano, ¿sí? Y te diría que en la última, en los de inviernos también, ¿sí? De manera tal que no siempre estamos lidiando con algún factor dentro de los cuales algunos, diagnosticándolos, los podemos trabajar y otros como que los tenemos que ir sorteando, digamos, a medida que va transcurriendo el ciclo del cultivo. Y a partir de ahí sale, digamos, los primeros desafíos, ¿sí? Es decir, bueno, cómo yo reduzco esa brecha entre rendimiento potencial real, y acá me detengo en el potencial real porque, digamos, yo no puedo pensar en un rendimiento utópico que nunca tuve en el campo, ¿sí?, sino que tengo que poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, ¿cuál es mi rendimiento potencial que yo realmente puedo obtener, el real de mi campo y el que realmente vengo obteniendo en los últimos años? Y ahí empezamos a meter manos en las variables de ajuste que yo llamo macro y micro, no porque micro sea menos importante que macro, pero sino porque entiendo de que es necesario primero tener fino o bien aceitado un montón de variables antes de empezar a tocar algunas que tienen un impacto de rendimiento menor, ¿sí? Que muchas veces nos pasa que cuando echamos manos a esas variables menores, ¿sí?, tenemos que volver a tocar las macro, ¿sí? O sea, cuando yo muchas veces decido, ejemplo, empezar a fertilizar con micros, ¿sí?, nos estamos dando cuenta que si yo tengo los macros solucionados, probablemente tenga que hacer algún reajuste de los macros para empezar a tocar los micros y así generar, digamos, lo que llamamos un ida y vuelta, ¿sí?, de ajustes de variables, donde tenemos que tener claro que todas las acciones que nosotros hacemos de manejo ahí, ¿sí?, van a tener un impacto positivo en el rendimiento. Con la salvedad, digamos, que la gran mayoría de las acciones que nosotros tomamos o de decisiones que nosotros tomamos
para obtener un impacto positivo en el rendimiento, algunas de ellas, digamos, no las estamos explotando de la manera que las podemos explotar, ¿sí? A ver, no hay duda que, digamos, el manejo de maleza hoy es un problema en el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires. Creo que la Argentina no escapa de eso. El tomar decisiones de controlar el herbicida hay que hacerlo, porque el impacto positivo que tienen sobre el rendimiento es altísimo, ¿sí? Pero vemos que tenemos un gap ahí de rendimiento que nosotros podemos aprovechar más, ¿sí? Es decir, la decisión de manejo que yo tomo para que tenga un impacto positivo en el rinde, ¿sí?, con pequeñas acciones de manejo complementarias a esa, ¿sí?, puedo tener un plus que de la otra manera lo estoy perdiendo. A nuestro criterio en la consultora, más o menos, ¿dónde estamos parados? No hay duda que estamos ante sistemas en activos cambios, ¿sí? Debe haber gente del norte de la provincia de Santa Fe y más al norte todavía. El año pasado Chicharrita se llevó puesto el maíz. O sea, plagas y enfermedades que nos agarran medio de sopetón y que realmente estamos en sistemas, produciendo bajo sistemas que están cambiando permanentemente, ¿sí? Hoy contamos con nuevas tecnologías de la mano de la biotecnología, eso es muy importante, ¿sí?, para, digamos, lo que refiere al control de malezas, que es lo que nosotros más trabajamos y más nos gusta hacer. Son una herramienta muy válida, ¿sí? Hoy la biotecnología hace ya un par de años que nos vienen aportando herramientas que nos salvan en muchas de las situaciones críticas que tenemos. Está cambiando la dinámica de malezas, ¿sí? Ni hablar de las de plagas y enfermedades, pero sobre todo la de malezas. Empiezan a aparecer nuevas especies problemas, ¿sí? Hace 8 o 10 años en la zona empezó Amaranthus, después empezó... bueno, había arrancado con Alepo, después Amaranthus, después empezó a venir Eleucine, ahora tenemos grandes problemas de comelina. O sea, evidentemente, año a año, años tras años, venimos sumando esa especie de maleza que vienen, digamos, complicándonos un poquito en el asunto. Nuevas malezas o nuevos biotipos de malezas resistentes o tolerantes a determinados grupos de herbicidas, ¿sí? Y una pregunta final o un replanteo, digamos, de este slide es pérdidas de rendimiento por número de individuos. Sí, sabemos que hay una pérdida importante de rendimiento por número de individuos de maleza, pero ese control, digamos, digamos, hago una aplicación para irme a dormir tranquilo, aun cuando no sé si voy a controlar la maleza, es como que eso nos tenemos que replantear. Por eso ahí yo lo puse medio, entre comillas, de maleza cero, ¿sí? Hace un par de años atrás, cualquier productor del sur de Santa Fe decía, yo no veo una maleza en mi lote y no quería ver una maleza en su lote. Hoy ya asume que en cabeceras puede tener problema, que en algún manchón puede tener problema y lo asume como una parte, digamos, del sistema, ¿sí? No sé si soy claro a dónde voy. ¿Qué estamos haciendo con esto? Bueno, evidentemente estamos replanteando la estrategia de control de malezas. Hoy no estamos tratando los lotes como hace un par de años atrás, eso está claro, ¿sí? Estamos haciendo aplicaciones, digamos, fuera de las recomendaciones de Marbete, sobre todo en los tiempos de registro de productos. Estamos acortando los tiempos de ingreso con herbicidas a los lotes, ¿sí? Hay un importante incremento en la dosis, ¿sí?, y en la frecuencia de usos de determinados grupos de herbicidas y una utilización de mismas familias químicas. ¿Qué creemos o qué nos está, digamos, por qué nos está pasando factura esto? Y primero porque estamos haciendo presión para un mismo sentido, ¿sí?, porque estamos, la gran mayoría o la gran superficie, digamos, tratada con las mismas familias químicas hoy, entiendo que puede llegar un problema, de hecho lo estamos sufriendo. Incompatibilidad de mezcla, y acá no hago referencia, digamos, a la incompatibilidad de mezclas en tanque del equipo, que eso es un mundo aparte, sino vemos antagonismo muchas veces por una incompatibilidad biológica de herbicida, porque vamos a monitorear, vamos al campo, vemos 3 o 4 malezas diferentes, queremos en una misma aplicación llevarnos todo, ¿sí?, y resulta que después hay muchísimas incompatibilidades, digamos, atrás de esa mezcla de herbicidas que nosotros hacemos, y lo que por ahí lo más lindo de charlarlo son los problemas de carryover y los problemas de stacking de herbicida. Nosotros el año pasado en Venado Tuerto, con el inicio de la campaña, fue una campaña relativamente normal, pero un inicio medio seco, empezamos a ver todos los problemas hormonales que nos habían dejado las charlas anteriores, problemas de acumulación de triacinas, ¿sí? O sea, cuando el año viene, digamos, con viento de cola, hay un montón de cosas que no las percibimos, y cuando el año nos empieza a pasar algún tipo de factura, cuando los estrés son bastante grandes, empezamos a darnos cuenta que no sé si estamos haciendo las cosas del todo bien.
Ya para meternos un poco más adentro de la charla, ¿sí? Digamos, esto es importante, digamos, como para tener un concepto muy por arriba, ¿sí? Cuando uno realiza una aplicación de un herbicida sobre un cultivo, aún siendo el herbicida selectivo para ese cultivo, ¿sí? O el cultivo tolerante al herbicida, la planta tiene que disminuir esa capacidad tóxica del cultivo o ese compuesto extraño, ¿sí? En ese proceso donde la planta disminuye ese compuesto que no, digamos, que es extraño para ella, sí es lo que nosotros llamamos la destoxificación del herbicida. Básicamente se puede dividir la destoxificación del herbicida dentro de una planta en estas 3 fases. No vamos a entrar en eso porque ya me está corriendo el tiempo. Pero sepan que cuando un compuesto extraño entra en una planta, primero lo que hace la planta es, mediante digamos, reacciones de óxido-reducción, de hidrólisis, depende de la molécula que entró, ¿sí? Empieza a descomponer y empieza a adherirle un grupo funcional para que después una batería de enzimas lo degraden y lo terminen o expulsando de la planta, si el producto puede ser expulsado, o retenido en vacuolas para que no, digamos, disminuya su fitotoxicidad en el cultivo, ¿sí? A grandes rasgos pasa eso, ¿sí? Se desbarajusta, ¿sí? El sistema, digamos, o un cambio metabólico, ¿sí? Adentro de la planta que hace que se ocupe de destoxificar el herbicida. Y eso tiene un costo energético para la planta, un costo metabólico, que va a depender de las condiciones ambientales que nosotros tengamos presente o en las que, digamos, está pasando el cultivo, que ese costo sea más o menos barato o más o menos caro para la producción. Cuando este costo, digamos, metabólico es importante para la planta, lo que nosotros vemos, ¿sí? O definimos como fitotoxicidad, ¿sí? Que en definitiva es un síntoma que nosotros vemos en el órgano de la planta, ¿sí? Como consecuencia de la acción que yo o el compuesto que le estoy poniendo arriba. Y yo me atreví a, digamos, a separarlas, porque no es una clasificación, sino que las separé. Y digo, bueno, a ver, cuando yo voy al campo, ¿qué pienso? Y que yo tengo fitotoxicidades con síntomas visuales, donde yo los veo, aplico un herbicida, voy a los 7 días, incluso si ustedes aplican determinados herbicidas, van a las 24 horas y ya lo pueden ver, ¿sí? Y dentro de esas clasificaciones de síntomas, digamos, podemos tener, si es severo, ya muerte de plántulas o órganos, o digamos, situaciones donde hay una recuperación de la planta, que después se empieza, digamos, a disimular ese efecto de fitotoxicidad, donde podemos tener, en el mejor de los casos, una recuperación absoluta sin pérdida de rendimiento, o cuando al cultivo le cuesta un poquitito más salirse de ese estrés, empezamos a tener ya pérdidas de rendimiento. Y la más complicada para mí digamos, de trasladarla y que ustedes la entiendan, son las subclínicas, digamos, que son esa fitotoxicidad que nosotros sabemos que está, pero que no nos alcanzan a manifestar síntomas en la planta, ¿sí? Eso es muy común cuando hacemos determinadas aplicaciones de herbicida un año o en determinado estadio fisiológico del cultivo o fenológico. Decimos, no pasó nada, la repetimos al año siguiente y vemos alguna marquita en la hoja, alguna marquita en un tallo, alguna torcedura, alguna epinastia. Decimos, bueno, ¿por qué este año me pasó y el anterior no? ¿Sí? Evidentemente las condiciones son distintas, las situaciones son distintas, como venía creciendo el cultivo era distinto, pero no significa que el año pasado no te pasó. El año pasado te pasó y no la viste, ¿sí? Pasa que muchas veces son tan, digamos, poco severas que hay veces que manifiestan síntomas y hay veces que no, ¿sí? Entonces, lo importante de esto, y es donde nosotros queremos trabajar, son en las visuales, que son las más sencillas, y es donde el productor muchas veces nos llama y dice, hice esta aplicación de herbicida, venía a ver porque me está pasando esto, ¿sí? Y en aquellas que no se ven, pero que sí sabemos que están. Y esto también es parte de, digamos, de lo que nos pasa a nosotros. Solemos hacer varios, nos apasiona y hacemos varios ensayos de fitocompatibilidad y de herbicidas para el control de maleza. Y nosotros muchas veces podemos identificar en las microparcelas, ¿sí? En las cuales trabajamos la fito porque las generamos nosotras de manera adrede, ¿sí? Cuando vamos al campo, y nos pasa ya desde la pata de asesor o consultor, hay veces que nos cuesta muchísimo, nos cuesta horrores identificar cuál es la fito por la cual está atravesando el cultivo, ¿sí? Porque depende de un sinnúmero de interacciones y de una cantidad de situaciones de suelo, estado fenológico, ambiente, que puede ser que la fito se manifieste de una forma u otra o incluso haya 2 o 3, digamos, reacciones adentro de la planta que hace una mezcla de cosas que también sea difícil de identificar, ¿sí? Y eso está bueno dejarlo claro, digamos. O sea, es muy difícil muchas veces a campo, ¿sí?
saber para qué lado sale, porque hay una cantidad de interacciones adentro de la planta defendiéndose del estrés que muchas veces hace que se manifieste para un lado o para otro la sintomatología. Cuando empezamos a trabajar todo esto y cuando el UNO nos invitó a trabajar con ellos hace 4 años ya en recuperadores de estrés, nos pusimos a recopilar datos cuando empezamos a trabajar con los rescates de Amaranthus arriba de soja. Hicimos una acumulación de datos de 5 campañas, ¿sí? Y vimos que tratamientos de rescate como PPO más cloracetamida o PPO más hormonales que se hacen arriba de soja, cuando hablo de hormonales acá no hago referencia al 2,4-D, sino que hablo de otro tipo de hormonales, estamos hablando de soja no bajo el sistema ENLIS, ¿sí? Encontramos que en 5 campañas teníamos un promedio de pérdida de rendimiento del 7% para los PPO y las cloro y del casi el 1% para los PPO y hormonales en tratamiento de rescate. Un trabajo hecho similar por Consultora Surco, una consultora que forma parte de nuestra red de trabajo, ¿sí? Está el 9 de julio. Lo mismo, ¿sí? Cuando empezó a juntar datos, ¿sí? Menos campaña, encontró pérdidas del orden del 5,5%, ¿sí? Cuando se trataba de tratamiento de rescate con PPO más hormonales alrededor del 3%, y con graminicidas selectivos arriba de soja llegó a encontrar pérdidas del orden del 7%. ¿Sí? Lo dividimos en año niña y niña, ¿sí? Digo, bueno, ¿cómo impacta esto cuando el año es seco y cuando el año, tiene buenas condiciones la planta para sortear ese estrés? Y vemos que lo que sospechábamos en un principio de que en años complicados el cultivo, tiene, un retargo y el costo metabólico es mayor, vemos que podemos hasta triplicar, ¿sí? Las pérdidas que generan estos herbicidas como tratamiento de rescate, ¿sí? Cuando el año es extremadamente seco, o en año niña, ¿sí? Surcos midió exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que casi en año niña triplica las pérdidas de rendimiento cuando salimos a hacer estos tratamientos de rescate. A ver, no estamos diciendo que no hay que salir a hacer esos tratamientos de rescate, ¿sí? Hay que hacerlos y es necesario, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que sepamos que cuando intervenimos en esas situaciones en los cultivos, más allá de ese gap que nosotros estamos, considerando por el tratamiento de maleza, podemos tener una brecha un poquito menor si nosotros intervenimos ahí y empezamos a echar mano junto a ese tratamiento de herbicida, ¿sí? No estamos diciendo que el tratamiento de herbicida, no hay que hacerlo. ¿Qué ocurre o qué vemos nosotros en el campo? Bueno, primero, cuando hacemos estos tratamientos, lo más común ver engrosamiento de tallos, epinastias, pérdida de estructura reproductiva, acortamiento radical, ¿sí? Me empiezo a acelerar el loop porque si no me quedo sin tiempo. ¿Cómo podemos intervenir? De un sinnúmero de maneras. Cada empresa, tiene su producto para intervenir, específico para intervenir. Acá podemos entrar dentro de la ruta metabólica de los micronutrientes, que son los precursores enzimáticos para que esas primeras reacciones de óxido reducción que se dan en la primera fase de la detoxificación sortee lo más rápido posible y el costo energético para la planta sea menor. Podemos intervenir, con algunos productos de la mano o delegados de la fitohormona, ácido jasmónico, ácido salicílico, ¿sí? Son, precursores hormonales que a mí me permiten sortear a ese estrés de una manera un poquito más rápida, ¿sí? Fíjense, esta es una imagen que está buena traerla porque es bastante, representativa y exagerada, ¿sí? No es que pasa siempre esto, por eso, está buena traerla acá a la mesa, donde nosotros tenemos en la imagen que ustedes tienen a la izquierda, ¿sí? Un efecto de fitotoxicidad por una herbicida. La imagen de la derecha de ustedes es, el efecto, el testigo absoluto, donde no tiene aplicación de herbicida, y la situación intermedia donde intervenimos con algún bioestimulante. Si ustedes ven con detalle las imágenes, ven que el testigo absoluto, aunque parezca más achaparrado, es así, es la estructura de la planta, con ramificaciones y estructura productiva. Lo de este lado son un alargamiento de entrenudo como consecuencia de la fito, menos estructura reproductiva, menos ramificación y una madurez de la planta mucho más anticipada. Así, el style green que tiene la planta ahí en ese estadio, es inferior en las imágenes que ustedes tienen o en las aplicaciones de herbicida, intermedio en las situaciones donde entramos o intervenimos con un bioestimulante respecto, a lo ideal que sería el testigo absoluto.
Cuando empezamos a trabajar, digamos, con esto, lo primero que hicimos es emular o simular derivas adentro de los cultivos, ¿sí? Esa la veíamos como la más fácil para ver o cómo podíamos echar mano en esto. Y fíjense que esto es un trabajo hecho por surcos, ¿sí? Simulamos deriva con 2,4-D, que era lo más sencillo que hay para provocarle fitotoxicidad a sojas no selectivas a este principio activo. Y vemos que con la incorporación de BIO 7 y 10 días posteriores a la observación de la fitotoxicidad, ¿sí? Empezábamos a recuperar rendimiento. Ahí déjame intervenir un minuto, Mauri. Está bueno que ahí hagan foco en la tercera barra a la izquierda. Vean el testigo cuando se le aplicó el herbicida, cómo disminuyó el rendimiento, y al aplicar el herbicida junto al bioestimulante, en este caso estamos viendo que supera al testigo. Probablemente, Mauri, ahí te hago la repregunta, estamos viendo una soja de 2.500 kilos en un lugar donde el promedio está en 4.000 kilos. Ahí seguramente el cultivo estaba estresado y la aplicación del herbicida no solamente recuperó o mitigó el golpe del herbicida, sino que también ayudó a recuperar al cultivo de algún otro estrés que seguramente ha sido hídrico, térmico por la campaña. Te respondo, Luz, con el siguiente diapo, con la siguiente slide, ¿sí? Este es un trabajo que nosotros hicimos en Venado Tuerto, buscando generar bajo el mismo protocolo, digamos, lo que había generado Silvina el 9 de julio. Y ustedes fíjense clarísimo lo que dice Lucía, ¿sí? Bueno, tenemos un testigo, emulamos la aplicación o la deriva de 2,4-D y la intentamos recuperar con dos bioestimulantes distintos. E hicimos una microparcela, o sea, un tratamiento donde no emulamos o no simulamos deriva, ¿sí? Y solamente le aplicamos el bioestimulante. Y fíjense que estamos hablando de sojas de Venado Tuerto de promedio 1.400 kilos, donde generalmente, digamos, la media de una soja nosotras es 4.200, 4.500. Fue el año de la campaña del estrés abrupto que tuvimos y prácticamente la pérdida de casi todos los cultivos. Y si ustedes se fijan, digamos, el uso, digamos, del bioestimulante, en este caso, que no era el objetivo del ensayo, ¿sí? Está claro, pero, digamos, no solamente nos permitió sortear o pasar más rápido ese estrés de herbicida que nosotros simulamos con la deriva, sino que evidentemente era tan fuerte el estrés ambiental por la cual estaban atravesando los cultivos, que nos aporta un plus. ¿Sí? Porque uno no piensa en el uso de un bioestimulante, si junto con el herbicida, cuando uno ve en la fito, solamente en la fito, o sea, el bio lo que desencadena es una serie de reacciones adentro de la planta para defenderse del herbicida, de alguna situación ambiental, de alguna situación climática. Hay bios específicos que actúan en determinadas cadenas, donde uno puede, digamos, que lo podemos ver 2 o 3 ensayos más adelante, donde vos podés ver que para cada situación específica uno tiene un gap de rendimiento mayor con algo más específico. De todas maneras, lo que desencadena es una respuesta o una defensa de la planta ante una determinada situación. Entonces, cuando la condición de estrés es tan severa, el bio no solamente, digamos, bueno, en estos casos, acá en este ensayo particular, digamos, llega a los testigos sin tratar, incluso lo supera muy poquito, y donde nosotros no usamos el herbicida, fíjense el gap de rendimiento que nosotros tenemos, porque en definitiva lo que pasó ahí fue que el estrés ambiental fue tan grande que cualquier, digamos, ayuda que nosotros le podíamos dar a la planta desde lo metabólico, digamos, lo trasladó en rendimiento muy rápidamente, ¿sí? Luego empezamos a, digamos, o paralelamente a esto, porque venimos trabajando con herbicidas que son selectivos en el cultivo, que muchas veces los necesitamos para hacer los tratamientos de rescate y que sabemos que permítanme el término, algún palito a la planta le pega, ¿sí? Fíjense, un tratamiento hecho por surcos, ¿sí? La primer columna es un PPO más un hormonal, hecho como tratamiento de rescate, un testigo absoluto. Y después la combinación de ese PPO más el hormonal con 2 bioestimulantes totalmente diferentes o de vías metabólicas distintas. Y acá volvemos a lo mismo. Si ustedes se fijan en el eje del ASI, donde está marcado de rendimiento, ¿sí? Ahí estamos en un promedio de casi 4.000, 3.800 kilos de soja. Sería algo para la localidad de 9 de julio, algún rinde esperado. ¿Sí? Y fíjense que ahí los bios no superaron al testigo. ¿Sí? O sea, quedamos en una situación intermedia. O sea, mitigamos el efecto del estrés del herbicida, pero no alcanzamos, digamos, ahí el bio no nos aportó más que mitigar el efecto del herbicida.
porque la planta tenía buenas condiciones para sortear por sí misma su estrés, ¿sí? Campaña 21-22 en la localidad de Venado Tuerto, con 760 milímetros de septiembre a marzo, ¿sí? O sea, prácticamente durante toda la gruesa. Nosotros segmentamos acá por digamos, familias de herbicidas y pusimos diferentes bioestimulantes complementarios a esta aplicación, ¿sí? Y lo dividimos, digamos, ahí está dividido en 3 franjas, digamos, ¿sí? PPO más hormonales, con y sin bioestimulantes, ¿sí? PPO más cloracetamidas, con y sin bioestimulantes, y únicamente PPO, que son normalmente los tratamientos de rescate que se usan en mi zona. Cuando ustedes ven las primeras 3 columnas amarillas, ¿sí? La respuesta que tienen al uso de bioestimulante, esa forma ahí de media de campanita, ¿sí? Que hacen, ¿sí? Donde un determinado bio responde mejor a otro, aunque los dos tienen una respuesta positiva, ¿sí? ¿Qué pasa a la inversa cuando usamos, digamos, un PPO más una cloracetamiida, ¿sí? El mismo tratamiento 2 es el mismo que el 5 y el 3 es el mismo que el 6, o sea, el mismo bioestimulante usado en 2 y es igual al 5 y el 3 es igual al 6. Fíjense que ahí la respuesta se invierte. Si bien ambos son positivos, la respuesta se invierte, ¿sí? O sea, lo que pasa ahí es que la cloro genera otro tipo de efecto de fitotoxicidad en el cultivo que necesita otro bio mucho más específico para que ese gap de rendimiento lo pueda, digamos, pueda ser aún mayor, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí, Mauri, sí, déjame meterme en esto un minuto y sumar. Tomo lo que decía Mauri de ver los bioestimulantes según la ruta de acción metabólica. Nosotros las recomendaciones las hacemos en base a eso. Volviendo al concepto de fitotoxicidad, bajándolo muy sencillamente, es la acumulación del ingrediente activo de manera excesiva en algún órgano de la planta. Como bien decía al inicio Mauri, esto genera una disminución de la tasa fotosintética y lo que hace la planta es un gasto energético muy grande para recuperar esa cantidad desmedida de radicales oxígenos que se liberan, y la planta lo que necesita es aumentar las sustancias antioxidantes. Entonces, en este caso en particular, nosotros trabajamos con 2 bioestimulantes de TIMAC. Uno es de Tox, que es el que dice experimento TIMAC o por ahí, que está ahí, si lo pueden ver, lo aplicamos en conjunto al herbicida. ¿Y cómo funciona este producto desde la ruta metabólica? El producto trae citoquininas, lo que va a promover una división celular de los órganos. ¿Esto fue en B6? ¿O esto fue en R1. R1, perfecto. Eso está bueno también para saber. Tiene también ácido jasmónico, precursores de etileno y sobre todo ácido salicílico, que creo que con esa molécula nos tenemos que quedar en la cabeza, que es bastante diferencial, porque lo que hace es preparar a la planta por la ruta de shikimato, fenilalanina, pero engrosando la lignina, estimulando a la planta a que aumente esos antioxidantes que van a luchar contra los radicales libres. De esa manera vamos a generar una recuperación o vamos a preparar a la planta frente al estrés. Por eso nosotros decimos de aplicarlo en conjunto con el herbicida. Y por otro lado está GZ, Fertectil GZ, que sí vimos que funcionó mejor con las cloracetamidas y PPO, por lo que el síntoma más visual o lo que genera este herbicida es un acortamiento de entrenudos, y GZ al tener ceatina, también citoquinina y glicina betaína, sobre todo va a ayudar a la osmorregulación y en ese caso a recuperar mejor a la planta. GZ nosotros lo recomendamos cuando ya está la fitotoxicidad para recuperarlo y detox para aplicar con herbicida. Bien. Pero bueno, en este caso... Me quedo con eso, que como corre el tiempo, por ahí uno fue rápido, pero en las primeras, digamos, cuando la planta reconoce el compuesto, en las primeras ese contacto de la planta con un compuesto extraño comienza a tener reacciones de óxido reducción y de hidrólisis, no recuerdo si lo mencioné o no. Y esos radicales de ROS o radicales de oxígeno libre que andan circulando adentro de la planta son destructivos tanto para ADN como para RN, como para vacuolas, como para membranas citoplasmáticas, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es evitar que la planta, digamos, la menor circulación posible de esos radicales de oxígeno libre por adentro de la planta, ¿sí? Vos lo explicaste muy bien, digamos, varias rutas tenés para atacarlo y para evitar que, digamos, o que esos radicales libres circulen en la menor cantidad y el menor tiempo posible dentro de la planta para permitir que el efecto, digamos, de estrés causado en este caso por los herbicidas, que es lo que estamos hablando, sea lo menor posible. Mauri, antes que continúe, sé que nos quedan 5 minutos, pero sumar
que la inversión de utilizar el bioestimulante, vos hablabas y mostrabas los promedios del impacto que causa, los kilos que se pierden, que muchas veces lo normalizamos o no los consideramos, aplicamos el herbicida, dejamos que se recupere sola la planta, pero sumarle un bioestimulante, en este caso nosotros calculamos, está en el orden de 57, 60 kilos de soja y tenemos respuestas, ahí van a ver, entre 400 kilos de recuperación. Entonces vale totalmente la pena usar estas tecnologías. Bien, aceleramos campaña 22-23, una campaña que tuvimos 480 milímetros. Fue una campaña relativamente, digamos, para nuestra zona cruda, porque encima veníamos con los perfiles bastante vacíos. Sí, trabajamos con mezcla de PPO, ¿sí? Y volvemos a encontrar resultados similares, ¿sí? El uso de bioestimulantes, digamos, en este caso, como la campaña fue bastante cruda, no solamente nos permitieron mitigar el efecto del estrés de rescate del herbicida, sino que en algunas situaciones tuvimos un plus pequeño, pero un plus al fin, digamos, en el rendimiento final del cultivo, ¿sí? Es una campaña, digamos, si bien no fue tan drástica como las que yo le mostraba de rendimiento de 1.500 kilos de soja, digamos, es una campaña donde las condiciones apretaron bastante. ¿Estamos bien? Bueno. Va a quedar para unas preguntas. Bien, perfecto. Habíamos dejado 5 minutos finales para la pregunta y ya me pasé. Dale, perfecto. Y la última campaña, las 23-24, volvimos a traer aquel ensayo que hicimos en la 21-22, un año promedio, ¿sí? De 640 milímetros entre septiembre y marzo, donde volvimos a segmentar, digamos, las aplicaciones por familias químicas y el uso de bioestimulantes. Y vemos que más o menos coincide con la campaña que yo les mostraba en los primeros ensayos que empezamos a trabajar con Detox y con los bioestimulantes de Timac, ¿sí? Una recuperación importante, ¿sí? Cuando usamos, bueno, que ahora se llama Detox, cuando nosotros lo teníamos era en ese momento experimental, con el uso de PPO más hormonales, ¿sí? Y cuando usamos una cleracetamida, otro tipo de bioestimulantes como GZ, tienen un gap de rendimiento, digamos, un poquitito superior, porque realmente actúa en otra ruta metabólica donde podemos sacarle un poquito más de provecho. Como para terminar y dejar, ya te digo, el pequeño espacio de preguntas, no hay duda que estamos, digamos, siempre ante situaciones donde el cultivo se enfrenta a estrés bióticos y abióticos, ¿sí? Que vienen limitando la productividad. Vamos a un sistema donde el uso de herbicida es imprescindible, eso está claro, y por suerte hoy se están lanzando un montón de herbicidas nuevos, ¿sí? Para venir a paliar esta situación que el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, digamos, no está tan complicado, entiendo, como en el norte, pero ya empezamos a estar complicado. No hay duda, ¿sí? No quiero que se vayan de esta charla con el concepto de que no hay que usarlos, al contrario, ¿sí? No hay duda que hoy son imprescindibles para un manejo racional del cultivo, hacer un manejo integrado de maleza, ¿sí? Con herbicidas, con cultivo de cobertura, con herbicidas preemergentes, ¿sí? Lo que sí sepamos es que nos estamos metiendo en un embrollo de o empezar a pensarlas un poco mejor, ¿sí? En lo que respecta a acumulación de determinadas familias químicas en el suelo para no provocar stacking o carryover de algunos determinados herbicidas y empezar a ser tal vez un poquito más prudente cuando el año viene crudo, ¿sí? De los tiempos o de los rangos de marbete o de las recomendaciones de las empresas. ¿Sí? Ese de me acerco un poquitito más a la siembra porque total ya sé que lo hice y no pasa nada, o lo hago post-siembra. Bueno, intentemos respetar, digamos, las recomendaciones porque en algún momento o sabemos que nos juega una mala pasada. ¿Sí? Sabemos que cuando intervenimos con estas acciones de manejo, evidentemente tenemos respuesta positiva porque por eso las hacemos, pero tenemos ese gap que todavía podemos, o esa brecha que todavía podemos explotar o explorar mediante estas herramientas, ¿sí? Que me parece que son muy válidas. Entiendo que la utilización de bioinsumos o bioestimulantes cada vez con respuestas más sólidas, ¿sí? Hoy, digamos, el productor se está animando, ¿sí? Cada vez más a usar este tipo de tecnología, la ve en el campo, deja su franja testigo y observa que tiene diferencias, tal vez muchas veces no mide, porque en la época de cosecha sobrepasa todo por arriba, pero ya nos estamos dando cuenta en la comunidad técnica, digamos, que
traen un aporte, ¿sí?, que vinieron para quedarse y que hoy tenemos un montón de herramientas para mitigar estos efectos, de las cuales trabajándolo, digamos, responsablemente o bien, ¿sí?, podemos tener esos gaps de rendimiento. Estamos en pleno desafío de seguir, digamos, junto con las empresas, ¿sí?, generando información de calidad y seria. Yo creo que la entrada de las grandes multinacionales al sector de bio le ha dado mucha seriedad, ¿sí?, digamos, y a la competitividad de esto. Hay un montonazo de empresas muy serias trabajando en esto. Es necesario seguir generando información. Tenemos que trasladar la información que nosotros generamos en el campo y en las microparcelas al productor. Esto es lo que más nos cuesta, ¿sí?, porque el alcance que nosotros tenemos muchas veces es limitado. Necesitamos de la mano de las grandes compañías, de la cadena de distribución, ¿sí?, para poder transmitirle, digamos, al productor, brindarle las herramientas que hoy nosotros contamos, ¿sí?, para que pueda llegar a tomar o para que tome su mejor decisión. Ya se me puso en rojo la pantalla, así que muchísimas gracias y abierto a si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tenemos un minuto más? Bueno, a mí me han hecho llegar un par de preguntas, Mauri, así que te las consulto. ¿Tienen los bioestimulantes algún efecto en el control de la maleza cuando se aplican en conjunto al herbicida? ¿Y cómo influye la eficacia o la eficiencia del herbicida en ese caso? Bien, es buenísima. Nosotros lo hemos probado, evidentemente. No lo aclaré, todos los ensayos que nosotros vimos acá de una pérdida por fitocompatibilidad del herbicida están hechos sin malezas, ¿sí? O sea que ahí el número de individuos por metro cuadrado de malezas no afecta, o sea, no juega en esas pérdidas de rendimiento que nosotros estamos evaluando, sí, eso está claro, porque somos pro de que el herbicida hay que usarlo, ¿sí? Si el herbicida está o es utilizado a las dosis recomendadas, al tamaño de maleza recomendada y con las condiciones de aplicación, digamos, ideales para el herbicida, ninguno de estos bioestimulantes tienen algún efecto, digamos, deleterio o que contrarrestan al efecto del herbicida. Porque una vez que la planta no es selectiva o la maleza no es selectiva para el herbicida y se empiezan a desencadenar esa serie de reacciones adentro de la maleza, es inmanejable, digamos, y no las podemos frenar bajo ningún punto de vista. Ahora, si vos me decís, voy a entrar a controlar con 400 centímetros cúbicos de un PPO, un amaranthus que tiene 30 centímetros de altura y está ramificado y está a punto de florecer, yo te diría, ahí no la vas a controlar con nada. Por más que le ponga este tipo de producto, es más, ahí sí, en esa situación, capaz que hasta ayuda a metabolizar el herbicida, pero quédate tranquilo que no le vas a controlar con nada, ¿sí? O sea, si el herbicida está usado como se debe, ¿sí?, este tipo de productos no alcanzan, digamos, a que la maleza se pueda defender de semejante estrés que le produce el herbicida, ¿sí? Bueno, y una más. ¿Qué experiencia has tenido del uso de bioestimulantes o si lo recomendás junto a herbicidas selectivos? Porque muchas veces, bueno, el herbicida selectivo uno piensa que no genera un gasto energético en la planta para detoxificar. Bueno, claro está que sí, digamos, ¿sí? Hoy después hay que ver cómo y qué, y cada empresa tendrá su producto específico para el herbicida que estamos usando, pero claramente sí, hay que aprovechar, digamos, a esas aplicaciones que nosotros sabemos que tienen algún costo metabólico para el cultivo, aprovechar a agregarle este tipo de productos, ¿sí? Eso no hay duda, quedó claro, creo que en los ensayos que sí, que es necesario. Nos suele pasar a la inversa, que pensamos que no va a tener el efecto de fito y que después lo vemos y a los 10 o 15 días tenemos que entrar. También es recomendable entrar porque incluso el gap es importante y cubre, digamos, esa nueva entrada al campo o al lote. Y lo que tiene que quedar claro es que hay infinidades de veces que las fitotoxicidades son subclínicas, ¿sí? O que la vemos en las hojas de abajo, después del cultivo se empieza a desarrollar, quedan abajo en el canopeo, no nos damos cuenta que está, la subestimamos. Si la vimos es porque está y porque algún costo a la planta le está trayendo. Sí. Si yo voy a comprar una maleza y pongo un bioestimulante,
¿Vos podrías pensar que podés mejorar la performance de esa maleza para generar una selectividad o una resistencia? No, entiendo que no, por lo que veníamos diciendo hace un ratito, digamos. Si la maleza está en tamaño adecuado para que ese herbicida la controle, a ver si te entiendo bien la pregunta, no hay forma de que el bioestimulante que nosotros usemos pueda colaborar a que esa maleza no muera, ¿sí? Al contrario, cuando son digamos, ahí ya voy un poquito más allá, cuando son herbicidas hormonales, ¿sí? Y vos estás usando un bioestimulante que desencadena alguna reacción hormonal a la planta, muchas veces el feedback es positivo, ¿sí? De lo que venimos viendo en el ensayo. De hecho, si llegás a usar un hormonal con alguna giberelina pura, vas a ver que el control de malezas es más rápido que si no lo usaras. Bueno, creo que... ¿Otra pregunta? Si no te parece quizás preventivamente utilizar el bioestimulante antes de la aplicación del herbicida, porque el tiempo de reacción es mucho más lento en la planta. Perfecto, sería lo ideal, digamos, en determinados productos, exactamente. Si nosotros podríamos ir al, digamos, como dice mi amiga Silvina, si nosotros, y con Lucre también lo hablamos, si nosotros podríamos ir al modelo brasilero donde entramos cada 10 días al campo, sería lo ideal. Ahora, a nosotros nos cuesta muchas veces incorporar o hacer que el productor incorpore un producto de estas características junto con el herbicida. O imagínate si yo le digo, tenés que entrar ahora porque dentro de 7 días vamos a hacer un cierre de surco. Me mata. Ahí déjame... Sería la lógica, ¿no? Pero es muy difícil, digamos. Hay productos, digamos, que sí, específicamente sí, y no hay dudas que conviene hacerlo antes porque todos los que son productos, digamos, que tienen que desencadenar una defensa en la planta tienen una reacción mucho más lenta que un producto químico. Eso está claro. Digamos. Poder hacer antes sería lo ideal. De ahí, digamos, a que podamos... Yo me conformo con que entremos acá, me conformo, digamos. Si lo hacemos antes, obviamente mucho mejor. Perdón que te interrumpa y sumo a lo que vos preguntás. Nuestra recomendación de uso de bioestimulantes va desde la semilla en soja junto al inoculante, justamente para ir preparando a la planta lo que llamamos construcción de productividad. Desde un inicio, ya en la siembra, ir poniendo bioestimulante y activando todas estas rutas metabólicas para preparar a la planta para mitigar el estrés. De hecho, nosotros, perdón que te corte, Lu, venimos haciendo ensayos de carryover, de herbicidas, y no hay duda que pasa que volvemos a lo mismo, ¿no? Muchas veces el productor no sabe que va a tener el problema de carry. Nosotros, como sí, porque lo estamos generando, vemos que las respuestas en los tratamientos de semillas son espectaculares, inclusive mejor a los tratamientos foliares, ¿sí? Pero bueno, sabemos que tenemos el carry y ya, digamos, estamos sembrando, ¿sí? Sabiendo la problemática que tenemos, que no es común de que en la media de productor esto suceda. Y ahí hay un montón, pero básicamente fomesafen, lactofen, acifluorfen, hay S-metolaclor, metolaclor, acetoclor. Sí, hay un... ¿Cómo? Benazolí. Me había faltado de decirte. Bueno, creo que estamos ya redondeando y cerrando por el tema hora, así que agradecerles a todos la presencia. De todas formas, estamos en el stand. Cualquier otra consulta o que quieran meterse más en tema, los esperamos en el stand de TIMAC. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias.